Sí, profe. Ah. Porque ellos tienen las presentaciones, la señorita Luján y Patricia tienen las presentaciones, yo no las sé presentar. Como quiera, profe, si no esperamos. Decídalo usted. Bueno, escúchenme una cosa. Entonces el título que van a poner ahí es ira, insuficiencia renal aguda, y los cuidados de enfermería a estos usuarios, ¿no es cierto? A estos usuarios. ¿Qué piensan ustedes que es esta enfermedad? Que no le funciona bien los riñones, algo temporal. Muy bien. Claro, que por X motivo los riñones fallan. Puede ser temporal como no, gurises, puede ser temporal como no. Yo, ahora mientras avancemos en los temas, de los 10 que yo tenía, dice el cuentito, ¿no? No me quedan más que 6. Yo tenía 10 controlando todos los días. Ahora me quedan 6. A medida que vayamos avanzando en el tema, les voy a ir contando y diciendo los cuidados que hay que tener con estos pacientes, y cómo esta pandemia los perjudicó a estos pacientes, porque son pacientes de riesgo. Ellos venían desde Chajarí a dializarse, la mayoría, todos metidos dentro de un mismo auto, y entonces vieron las consecuencias. De los 10 que yo tenía, no me quedan más que 6, dice el cuentito, ¿no? Porque los otros ya viajaron. Bueno, como dijo la compañera entonces, es cuando los riñones no pueden eliminar de la sangre, los desechos acumulados como los metabolitos, todo esto lo que hace es ocasionar un desequilibrio hídrico, electrolítico y de ácido base. Entonces, eso hace, de todo esto hace un trastorno renal. Entonces, cuando los riñones no pueden eliminar de la sangre los metabolitos acumulados, o sea, todo el desecho que tiene que eliminarse por orina, no se puede eliminar, esto va a ocasionar un desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base, que va a ser de esto ese trastorno renal, ¿no es cierto? Bueno, este trastorno renal puede ser primario o secundario. Puede ser primario o secundario. A ver. Bueno, puede ser primario o secundario. Entonces ahí pongan 2 flechitas. Trastorno. Elsa, sí. Yo estoy tratando acá de pasar la... Sí, ya empecé, Patricia. Vale, empecé porque te llamaba y no te podía encontrar, pero no es nada. Se enloqueció la compu. Y yo más o menos estoy haciéndole una introducción a los gurises, después cuando se pasen los, ¿cómo es? Que vos puedas proyectar, entonces ahí vemos a ver si me falta algo, ¿sabés? Profe, ¿quiere pasar el PDF al grupo y que alguien lo comparta? Si es que usted no puede. No, ahí que empiece Elsa nomás, ya estoy acá probando. Cualquier cosa te digo. Gracias. Bueno, gurises, entonces ustedes tienen como título, ¿no? Los cuidados de enfermería en personas con alteraciones renales y urinarias. ¿Sí? Bueno, habían empezado diciendo muy bien que era una disfunción renal, cuando los riñones no podían eliminar de la sangre todos los desechos. Todo lo que tiene que salir por orina no sale. Entonces, esos metabolitos acumulados
hacen que se ocasione un desequilibrio hídrico, electrolítico y de ácido base. Todo eso produce ese trastorno renal. Vieron que puede ser primario, entonces ahí ponen trastorno renal, 2 flechitas. Puede ser primario o secundario. Primario puede empezar ahí. Y secundario puede ser a una enfermedad sistémica. ¿Qué es lo que quiero decir con una enfermedad sistémica? Puede ser por producto de una diabetes, de una hipertensión, de estar expuesto a estudios complementarios. Por ejemplo, ¿vieron los estudios que necesitan un contraste? Eso también perjudica a los riñones. ¿A medicación puede ser también, profe? A la medicación también, porque si una persona, por ejemplo, toma muchos antibióticos también, la cefalosporina, la penicilina, todos esos medicamentos también pueden llegar a esa insuficiencia renal, ¿sí? Bueno, la insuficiencia renal también está dividida en 2. Ahí pongan insuficiencia renal y hagan 2 flechitas, y va a ser aguda o crónica. Aguda o crónica. Ahí empezó a proyectar Patricia. Ahí, bueno, esta es la definición que recién dimos, ¿vieron? La insuficiencia renal es una enfermedad de los riñones que no son capaces de eliminar de la sangre, no pueden eliminar de la sangre los metabolitos acumulados, ocasionando un desequilibrio. Es lo que recién hablábamos, ¿vieron? Los riñones no pueden eliminar todo ese desecho de la sangre, como los metabolitos, ocasionando así un desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base, lo que llega a ser después ese trastorno renal, ¿no? Que puede ser secundario o primario. Secundario a una enfermedad sistémica, o puede haber comenzado ahí, ¿no? O de otras alteraciones urológicas. La insuficiencia renal puede ser aguda o crónica, ya pusieron esas 2 partes, y ahora vamos a desarrollar lo que es la aguda. Patricia, si querés, pasamos al otro. Ahí estamos con la aguda, Elsa. Muy bien, arrancamos con la aguda. Los gurises ya pusieron las flechitas. Ahora vamos a empezar por la primera, que es la aguda. La aguda, gurises, es de comienzo brusco, que si se atiende a tiempo muchas veces es reversible, se puede llegar a revertir, ¿sí? Hay que atenderla a tiempo. Aquí hay una disminución rápida de la función renal, ahí dice con heperazoemia. ¿Qué quiere decir esto? Que es la acumulación de metabolitos nitrogenados, ¿estamos? Y que a menudo va acompañado de oliguria. Acuérdense en lo que era la oliguria, una diuresis menor de 400 mililitros en 24 horas, ¿sí? Esa es la oliguria. Estamos, entonces la insuficiencia renal aguda es de comienzo brusco, si se la atiende a tiempo es reversible, las personas que llegan ahí a la guardia con esta ira, insuficiencia renal aguda, llegan con mucho dolor, no hay que hacerlos esperar en salas de espera, hay que ingresarlos inmediatamente, no es que van a perder ahí la vida, sino que esto se transforma en una urgencia por el gran dolor que tienen, ¿sí? Y va acompañado, ya le digo, de oliguria, que es lo importantísimo acá, importantísimo, es hacer el interrogatorio, esa valoración con la anamnesis y el examen físico, que nos va a dar una orientación hasta que estén los estudios complementarios. Ahora vamos a seguir adelante y vamos a ir viendo. La causa más frecuente de la insuficiencia renal aguda son las isquemias, las lesiones parenquimatosas y las
nefrotoxina, todas esas de toxicidad sobre el riñón, ¿sí? El riñón es frágil a cualquiera de estas dos, tanto como a la isquemia como a la parenquimatosa, ¿sí? Es ambas frágil. ¿Por qué? Por el volumen de sangre que circula, como así también a esa disminución de la presión que puede causar una isquemia en los tejidos renales, como también las nefrotoxinas que lo dañan directamente en el tejido renal. ¿Estamos hasta ahí? Seguimos, Patricia, con el otro. Ya la cambiamos, Elsa. Ya está esa. Esa es la que terminamos de hablar. No, ya pasamos 2, Filmina, mientras vos ibas hablando. Bueno, las causas. Las causas de la insuficiencia renal aguda puede asociarse a una enfermedad, como hablábamos, ¿no es cierto? Como por ejemplo la sepsis. Ahí está lo de las causas. Ajá, ahí ves las causas, la prerrenal, por ejemplo, una hipovolemia, un bajo gasto cardíaco, resistencia vascular alterada, que como por ejemplo de estas puede haber hemorragia, a veces comienzan con hemorragia, el paciente va con hemorragia, que nosotros tenemos que estar alerta en eso, ver, hacer un interrogatorio a fondo, porque puede ser otra causa, hay deshidratación, hay pérdida excesiva de líquidos por el tracto GI, que quiere decir nitrogenados. A ver. Espérenme un segundo, que ya les voy a decir. Glomerulomelitis. Puede haber por esta hipovolemia, gasto cardíaco, por quemaduras también, heridas, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico. Puede haber una sepsis, una anafilaxia, medicamentos vasoactivos. La intrarrenal, puede haber daño glomerular, microvascular, necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, SID, sepsis, traumatismo, la hipertensión. Las medidas de contraste también afectan, como las TAC, por ejemplo, los antiinflamatorios, los antifúngicos, que son para los hongos, etcétera. Bueno, y la posrenal puede haber nefritis intersticial, obstrucción uretral también, pielonefritis agudas, toxinas, desequilibrios metabólicos, idiopáticos, cáncer, cálculos, compresión externa, agrandamiento de la próstata, cálculos, cáncer, estrechamiento o coágulos. Bien, pasamos a la otra. ¿Cómo se inicia? El daño renal, como dijimos hoy al comienzo, puede asociarse a una enfermedad aguda como la sepsis. Puede asociarse a un traumatismo. No importa que el traumatismo haya sido hoy, no. El traumatismo puede haber sido hace meses atrás. A la hipertensión o a la hipotensión, depende de las iras, depende. A la hipotensión o a la hipertensión, o a un tratamiento de alguna enfermedad aguda con medicamentos nefrotóxicos, como por ejemplo los antibióticos, las penicilinas, la cefalosporina,
Los medios de contraste como la TAC, vieron que cuando le dan el medio de contraste para que tome y todo eso también puede afectar. Los antiinflamatorios, los antifungicidas para los hongos, y etcétera, ¿no? El daño renal puede ser por la lesión glomerular, vasoconstricción de los capilares o lesión tubular. O sea, todos los daños provocan una filtración glomerular disminuida y oliguria, como hablábamos hoy. La manifestación, acá vemos, la manifestación puede ser, o tiene, mejor dicho, 3 fases. La fase de inicio, que es la primera, esta puede durar horas o días, puede durar horas y días. El paciente ingresa inmediatamente, hay que comenzar con el tratamiento, ¿sí? Hay que hacer toda una serie de análisis, hay que hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico, puño, percusión, etcétera, etcétera. Entonces, se inicia con un evento que es el desencadenante, como por ejemplo la hemorragia. Vieron que hoy hablábamos de eso. Empieza con una hemorragia, pero no tenemos que detenernos ahí, que tiene una hemorragia, tiene un IRA, no. Tenemos que hacer toda una serie de interrogatorios, todo un examen físico, todos estudios complementarios, o sea, para llegar a un diagnóstico efectivo, ¿no es cierto? Bueno, y termina cuando se produce el daño tubular. Esta fase es una fase con poca sintomatología. Lo que nos da la pauta es esa hemorragia. Tenemos que abrir el ojo para ver qué es. ¿Sí? Muy bien. En la fase 2, que es la fase de mantenimiento de la IRA, se caracteriza, entonces en esta fase 2 se caracteriza por una insuficiencia renal aguda caracterizada por la caída de la FG. ¿Qué quiere decir la FG? Filtrado glomerular. Y por la necrosis tubular se puede desarrollar, como bien dijimos, acá también oliguria, que ya hablamos que es la disminución anormal del líquido de orina en 24 horas. Los riñones, acá en este caso, no eliminan eficientemente los residuos metabólicos. No lo eliminan, no pueden eliminar eficientemente esos residuos. Tampoco pueden eliminar el agua, los electrolitos y ácidos del cuerpo. O sea, todo ese desecho ellos no pueden eliminar. Aparece acá la hiperazoemia, ¿sí? Retención de líquido, acá vamos a encontrar edemas en miembros inferiores, hay un desequilibrio electrolítico, hay una hipertensión. ¿Por qué? Porque el cuerpo está reteniendo sales y aguas, entonces va a haber una hipertensión. Puede haber una confusión mental, desorientación, puede hablar cosas incoherentes, puede haber una agitación, aguarda con eso, porque se puede convertir en otra cosa si no lo atendemos rápido. Puede haber una somnolencia, puede haber una hiperreflexia, que esto es una reacción anormal y exagerada del sistema nervioso involuntario a la estimulación. Puede haber un cambio en la frecuencia cardíaca, puede haber sudoración excesiva, también pueden aparecer convulsiones o estado de coma. Fíjense en cómo vamos caminando sobre algo que se puede evitar a que el paciente llegue a un estado de coma. Todo esto como consecuencia de la hiperazoemia y el desequilibrio justamente electrolítico y ácido base. También pueden aparecer o vienen ya vienen, y a veces se los trata así superficialmente como no problemas, les voy a decir, una anorexia, puede traer náuseas, puede comenzar ahí a vomitar o puede ya haber vomitado en su casa,
los ruidos intestinales están disminuidos o directamente no existen. Todos estos sintomatología que les fui diciendo son algunos de los síntomas de esta fase, de la fase 2. ¿Sí? Sí, profe. Vamos hasta ahí. Bueno. Sí, y ahora vamos muy bien a la tercera fase. A la tercera fase, que es la fase de recuperación. Ahí pongan 3 fases de recuperación. Esta fase se caracteriza por un proceso de recuperación y regeneración celular de los túbulos y la vuelta gradual de la filtración glomerular. Acá ya vamos mejorando. ¿Vamos? Sí, sí. Vamos Sí, mejorando, bueno, vamos mejorando y vamos alcanzando niveles normales. La función renal mejora, todo esto dentro de los 5 a 25 días de la fase de recuperación. O sea, desde el comienzo, ahí empezamos a contar los días. 5 días a 25. Y mejora, si se siguen todas las conductas, pautas de alarma, etcétera, etcétera, que nosotros le vamos a ir diciendo, mejora en 1 año, dentro de 1 año. ¿Vieron? Profe, una pregunta. Sí. ¿El paciente pasa la fase internado o se va a su casa? No, el paciente con la primera, la insuficiencia renal aguda, que nosotros la dividimos, ¿se acuerdan? Sí, profe. Muy bien. Pasa por 3 fases. Si nosotros en la primera, esta que dura horas, hasta días, nosotros le hacemos el tratamiento correcto, el paciente se va a su casa. Pero el paciente no es que se va a su casa y ya está, ya me pusieron la medicación y me fui y ya está, ¿no? El paciente debe seguir, porque ya su cuerpo le anunció eso. ¿Sí? Sí, entonces, profe. no. En la segunda vez o tercera vez que caiga internado, fíjense en cómo va caminando esto. Acá estamos hablando de la insuficiencia renal aguda, gurises todavía. Él va con ese dolor al que yo inmediatamente, porque lo dicen los libros, es un dolor insoportable, el paciente viene doblado, tomándose de la zona sacra, el paciente debe ser inmediatamente admitido, para empezar con todo ahí le van a hacer interrogatorio, examen complementarios, etcétera, etcétera. Ahora van a ver más adelante todo lo que le hacemos. Pero si él se queda, seguramente otra vez va a caer con la fase 2 de mantenimiento y va a caer en la fase, con suerte, en la fase 3. Y ojalá que después lo sigamos. Empieza con aguda y va a seguir a ser crónica, sí o sí. Claro, es así, Gabriela. Ahora vamos a ir viendo, van a ver ustedes lo que es este desencadenante, porque yo le digo, de los 10 que yo tenía no me quedan más que 6, porque 4 ya se me murieron, gurises. 4 ya se me murieron. Yo no estoy en diálisis, no me gustaría estar en diálisis. Pero ahora vamos a ver, ahora van a ver ustedes cómo caminamos por esto. Bueno, entonces dijimos, ¿no? Fuimos a la fase 3, que ya estamos, que es la fase, vamos a suponer, de mejoría. Se recuperan los tejidos, los túbulos, vamos de vuelta a una filtración glomerular a nivel normal, la función renal va a mejorar entre 5 a 25 días, y el paciente se va a ir a su casa ahí, y va a ir mejorando, si sigue todas las pautas de alarma que después vamos a ver,
hasta 1 año. ¿Vieron? Bueno, acá dice que el diagnóstico no se utilizan diversas pruebas diagnósticas para identificar. Bueno, las pruebas diagnósticas las dejamos para después. Pero nosotros que estamos ahí en el triage, esperando que venga alguien para que necesite ayuda y recibimos uno de estos pacientes que comienza con la primera etapa, que va a venir muy dolorido, que no aguanta el dolor, nosotros lo que vamos a hacer, que acá falta en este diagnóstico, yo quiero que ustedes lo pongan ahí, es la anamnesis o entrevista, como en una comunicación que el paciente pueda responder a nuestros interrogantes, ¿sí? Acuérdense de lo que estuvimos hablando. Claro, Fátima. Fíjense que lo que estuvimos hablando, yo que voy a interrogar, ¿usted es la primera vez que viene con este problema? Porque yo quiero saber en qué fase estamos. A lo mejor ya vino y no hizo lo que le dijimos después. Entonces lo voy a interrogar. Esa anamnesis o entrevista tiene que ser una comunicación efectiva, que el paciente entienda. A ver, ¿usted es la primera vez que le pasa esto? Si me dice no, bueno, estamos en el horno. Si está tomando algún antibiótico, acuérdense lo que hablamos. Si últimamente le pusieron alguna penicilina, si alguna vez se hizo en estos días atrás, o meses atrás se hizo una tomografía con contraste, porque ahí está el líquido, para que tomó y que le pudo haber empezado con esto. Le vamos a preguntar si orina con dificultad, si tiene sangre en la orina. Ahora vamos a ver. Bueno, así que le hacemos una entrevista a fondo. También le vamos a preguntar acá antecedentes personales, ¿no es cierto? Familiares, porque puede tener otro familiar que también sufre lo mismo, ¿sí? Bueno, eso nos va a ir orientando. Después vamos a pasar al examen físico. En el examen físico, ustedes saben que hay 4 métodos, ¿no? De inspección, de auscultación, y percusión. Bueno, ahí vamos a ver, en ese examen físico vamos a hacer el puño percusión y ahí vamos a ver que si el hombre pega un salto cuando le hacemos el puño percusión en los riñones, vamos a ver ahí que ya está, el diagnóstico ya está. Pero una vez que está dentro, el médico va a pedir un análisis de orina, donde en ese análisis va a pedir densidad, proteinuria, que es una prueba rápida por ejemplo, se puede hacer con una tira reactiva, y no usamos tira reactiva, menos que sea muy, ¿vieron? Muy urgente, pero si no es análisis de orina. Los valores normales son aproximadamente de 0 a 8 miligramos decilitro, y esa es en la tira. Pero para una prueba, por ejemplo, de 24 horas, bueno, va a juntar acá, el valor normal es menor, o sea que llegamos al límite de 80 miligramos por 24 horas. ¿Sí? No tenemos que pasarnos de ese 80 miligramos. ¿Estamos? Para que sea normal. Sí. ¿Está? Bueno. Y la creatinina. ¿Por qué pide también creatinina? En los hombres la creatinina va de 0,74 a 1,35 miligramos decilitro. Eso porque ustedes cuando vengan con el laboratorio ya tienen que venir mirando a ver si el hombre tiene una insuficiencia renal. Entonces venimos mirando allá al laboratorio nosotros. Para hombres 0,74 a 135 miligramos decilitro. Para las mujeres es de 0,59 a 1,04 miligramos decilitro. La urea. La urea va a ir de 12 a 54 miligramos decilitro. Los electrolitos, que ahí va a estar el sodio, va a estar el potasio, va a estar el cloro, va a estar el fósforo, y etcétera, etcétera. En los electrolitos, el sodio va a ser mayor o igual a 135, y menor o igual a 144. Esto así lo toman. El sodio va, ustedes dicen, el sodio va
de 135 a 144 miliequivalente y punto. ¿Vieron? Sí, como la tensión arterial. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, profe. ustedes dicen, el sodio, 135 a 144 miliequivalente, litro. El potasio va de 3,5 a 5,49 miliequivalentes litro. Esos son todos, ¿vieron? El fósforo, digamos, 2,5 a 4,5 miligramos de decilitro. El magnesio va desde 1,7 a 2,2 miligramos de decilitro. Sí. Perdón, profe, que la interrumpa, le hago una consulta. ¿Las equivalencias varían en la edad de cada paciente? Esto es para adultos, para adultos. Todas estas que le estoy dando son para adultos. Los niños tienen otros valores. ¿Estamos? Gracias. Bueno, después la gasometría. La gasometría, que es otro de los estudios, creo, ¿no? Acá, ajá. La gasometría es la presión parcial de oxígeno. ¿Cuántos milímetros de mercurio es lo normal? De 75 a 100 milímetros de mercurio. Esa es la gasometría. Después, otra de las cosas que medimos es el pH de sangre arterial. Eso se mide ahí ya cuando está internado, el pH de sangre arterial. 7.38 a 7.42. ¿Está? Y la saturación de oxígeno, lo normal, que es uno de los signos vitales que estamos tomando ahora en el triage a la entrada de la guardia antes de ingresarlo, la saturación de oxígeno va de 94% a 100%. En lo que en lo que yo me detení. ¿Cómo? ¿No era de 95 a 100? Camila, sí lo tengo en los apuntes. Está bien, está bien. Ajá. Vos fíjate que nosotros en este tipo de personas con que sature el 94%, estamos re felices. Estamos re felices. Entonces, desde el 94 nosotros lo consideramos así. Yo, que todos los días me controlaba esos 10, y ahora tengo 6 para controlar, lo primero que hago es controlarle todos los signos vitales. Fíjate vos que hoy dijimos, o todavía no nombré, no sé, que uno de los problemas era ser diabético, hipertenso. Fíjate la importancia del control de signos vitales. Controlar glucemia, controlar saturación de oxígeno, que me pongo re feliz si vienen con 94%, y más feliz me pongo si tienen el 99%, en esta gente que viene amontonada en un remis de Chajarí, y me alegro en el alma si no tienen fiebre, y que no estén hipertensos. Acuérdense que todo este problema viene por la diabetes, viene por la hipertensión, y justamente en esta época que ellos son de riesgo, lo que más tenemos que ver es cómo vienen con esa saturación. Y después, el hematocrito en estos análisis, ¿vieron? Que estamos ahí viendo, el hematocrito. En los hombres, el porcentaje normal del hematocrito va a ser de 38,3 a 48,6%. Y en las mujeres va a ser de 35,5 a 44,9%. Y bueno, después seguimos con la ecografía renal, la tomografía axial computada renal, la pielografía. La pielografía es un procedimiento donde se toman rayos X, acá está lo que yo digo, ¿no?
los rayos X de los riñones, de los uréteres y de la vejiga en distintos tiempos, vieron, después que se inyecta, en intervalos, donde después que se inyecta en un vaso sanguíneo una sustancia de contraste. Nosotros lo hacemos ahí, gurises, en la guardia, que le ponemos una vía y por esa vía pasamos esa sustancia de líquido. contraste. ¿Mm? ¿Qué, Gabriela? El líquido que es el contraste, decía. Claro, claro, a veces el contraste también se lo hacemos tomar, todo depende de la indicación, muchas de las veces a lo mejor van y le hacen así nomás sin contraste, pero si no, nosotros le inyectamos el contraste, y le inyectamos, ¿saben qué? También dexametasona, y en muchas oportunidades también metoclopramida. ¿Por qué? Porque pueden llegar a vomitar, ¿vieron? Porque se pueden descomponer, porque pueden hacer una reacción alérgica. Por eso nosotros inyectamos eso, para hacer este tipo de estudios. Y después también viene una biopsia renal. Esos serían los estudios de complementarios o estudios para hallar un diagnóstico eficaz. Muy bien. Seguimos con la otra, Patri. ¿Qué parte, Elsa? Sí. Porque ahí ya empieza la parte de lo que es la parte de las diálisis y todo eso. Ahora diagnósticos. Ya lo pasamos, ahí volvemos para atrás. Vos Ahí te está. adelantaste. Ahí está, de lo que estabas hablando. Bueno. recién. Ajá, los diagnósticos e intervenciones de enfermería, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Acá, enfermería, enfermería, ¿dónde debe estar con esos usuarios con insuficiencia renal aguda? ¿Dónde debe estar? Debe estar con el usuario, porque es un usuario que tiene la necesidad de ser asistido por enfermería, que enfermería debe estar atenta para poder auxiliarlo. ¿Por qué? Porque enfermería debe estar controlando signos vitales, por lo que hablamos todo esto, por si está hiperglucémico, porque está hipertenso, por si está con una hiperglucemia. Por eso tenemos que controlar signos vitales. ¿Saben qué signo vital también tengo que controlar? El peso. El peso tengo que controlarle a esta gente. Porque acuérdense en un principio que yo les dije que también tienen anorexia. Ellos pierden las ganas de comer. Entonces, ¿qué más debemos controlar y estar atentos y seguir todo lo que hacemos? Todo. Y el horario, llevar un registro de la alteración de los volúmenes de líquido, el apetito, lo que comen, lo que egresa, cuánto de orina, cuánto de materia fecal. ¿Estamos? Enfermería debe estar atenta al exceso de volumen de líquido, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Ajá. Bueno, tiene que llevar el registro de lo que ingresa y de lo que egresa. Todo esto, vigilándolo Sería el balance de continuamente. grupo, ¿no? Claro, claro. Todo el tiempo registrando el horario que ingresa, el horario de, vamos a suponer, a la mañana, la cantidad de líquido que se entró por una venoclisis, lo que orinó, cuánto, si tomó un vaso de leche, hay que medirlo. Entonces, hay que pesarlo, como les dije, diariamente. No olvidarnos de los signos vitales, que deben ser controlados cada 4 horas. Hay que poner mucha atención si está hipertenso, si está taquicárdico, taquipneico. Hay que abrir bien los ojos ahí, gurises, porque todo esto, si tiene esas 3 cosas nomás, nos va a estar indicando que hay un exceso de líquidos.
que hay un exceso de líquido. ¿Dónde está ese exceso de líquido? Eso hay que ver. ¿Por qué? Porque si no, vieron que acá nosotros tenemos que seguir las indicaciones, ¿no?, médicas en el aporte de líquido. Si nosotros, el paciente, le pasamos el líquido que está indicado, pero el paciente está hipertenso, taquicárdico, taquipneico, puede haber sido, porque muchas de las veces los pacientes se abren solo el suero y corre el suero porque ellos parecen que se termina rápido el suero, me curo más rápido, y no es así. Entonces también nosotros lo que tenemos que hacer es comunicar, enseñar al usuario de todas estas cosas, de los pros y los contras, que si nosotros ponemos a un goteo, él no tiene que abrir el suero para que pase más rápido, porque no se va a curar más, al contrario, se va a enfermar más rápido, porque se está llenando de líquido que no puede orinar. Entonces, otra de las cosas que tenemos que estar nosotros, entonces, como les decía, y avisar inmediatamente al médico si hay un exceso de líquido, ¿no es cierto? Si vemos que está hipertenso, taquicárdico. Los signos vitales acá son de suma importancia. Lo podemos posicionar en semifowler para facilitar la función cardíaca y respiratoria. Lo tenemos que rotar también para prevenir úlceras por presión. Acá, en esto, la posición, si el paciente está consciente, si el paciente se puede mover, ustedes no lo duden, que el paciente se va a poner solo como a él más cómodo se encuentre. Así que por esto ni siquiera indicado tiene que estar, como dice acá la filmina, ni siquiera indicado. Lo que sí nosotros tenemos que ver es la piel del paciente, hidratarla, decirle a los familiares que le traigan cremas, etcétera, etcétera. Controlar lo que come. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que registrar en las comidas, ustedes saben que hasta un puré de zapallo que le traigan, o que le traigan un pedazo de pescado, o de carne, ¿sí? Ese también tiene líquido. Entonces nosotros tenemos que anotar lo que come, registrar, Tenemos que ver qué cantidad y con qué frecuencia lo come. Tenemos que ver la visita, Ulises, porque la visita le lleva lo que el paciente pide. Entonces nosotros tenemos que dejarlo que le lleven, pero indicarle que eso no es muy saludable para él, que él tiene que comer la dieta que le dio la nutricionista, que ellos le pueden llevar, enseñarles cuál es la alimentación, que debe comer en pequeñas cantidades, debe comer entre medio de cada comida, ¿cómo se llaman? Colaciones, puede comer una colación entre cada comida, que siempre puede comer muchas proteínas, vieron, como pescado, huevos, carne, pero todo esto, por ejemplo, la carne le van a sacar toda la grasa, no tiene que tener sal, tienen que comer sin sal, y bueno, estas cuestiones hay que decirle a los familiares que ellos pueden participar en llevarle comida, pero como está indicado por la nutricionista. ¿Sí? ¿Sí, Ulises? Sí, profe. Bueno, ajá. Ustedes saben que Sí, profe. La participación nosotros tenemos que decirle, porque nosotros de por vida no lo vamos a tener ahí al paciente. Paciente, ahora después cuando vean los distintos tipos de procedimiento, ustedes van a ver, nosotros no lo vamos a tener un paciente ambulatorio, un paciente que va y viene. Entonces, a la familia nosotros también la tenemos que educar. Acuérdense en que nosotros somos holísticos, que nosotros tenemos que enseñar, nosotros hacemos docencia dentro del hospital, porque le enseñamos a la gente, para que la gente pueda seguir con ese familiar, y tenerlo en buenas condiciones, ¿no es cierto? Que no tenga úlceras, que él se va a posicionar como quiere, pero bueno, si está con esa somnolencia que hablamos hoy al principio, acuérdense, en un estado de inconsciencia, seguro que lo vamos a tener nosotros, no va a estar en la casa.
Entonces nosotros somos los que tenemos que posicionarlo. Lo podemos posicionar, como ya les dije, en Fowler, pero no lo vamos a dejar así hasta que se recupere, tenemos que rotarlo para evitar las úlceras por presión. Bueno, vamos a la otra, Patricia. Cambiamos. Ya está cambiada Elsa. Ajá. Bueno. Conocimientos deficientes. Bueno, Ulises, acá en los conocimientos deficientes, ¿vieron? Hay que utilizar el proceso de atención de enfermería. Para utilizar el proceso de atención de enfermería, ¿vieron? Ustedes se van a ir a distintos patrones que consideren disfuncionales, no alterados. No quiero que el día de mañana cruzarme con alguno de ustedes, que todavía los conozco acá por la TV, que digan patrón alterado, porque no hay ningún patrón alterado. El patrón alterado está en el campo. Entonces lo que ustedes van a decir, si son patrones funcionales de Marjorie Gordon, van a pasar a ser patrones disfuncionales, disfuncionales que son los que están alterando la salud del individuo que tenemos a cargo, a ese sujeto de atención. ¿Estamos? Entonces, yo acá, por lo que veo, que dice la Filmina, valora el nivel de ansiedad y la capacidad para asimilar las instrucciones. Mira el conocimiento y la comprensión. Informe al paciente sobre las pruebas diagnósticas. Comente las restricciones. Enséñele cuáles son los signos y síntomas. ¿Qué le va a enseñar si él resulta que ya se los viene carreando, el pobre hombre? Informe sobre la necesidad de evitar medicamentos nefrotóxicos. Claro, eso que dijimos, ¿no es cierto? Pero yo acá me voy directamente a los patrones de Marjorie Gordon. Entonces, voy a utilizar 5 patrones que yo veo disfuncionales, que son percepción y control de la salud. ¿Sí? ¿Por qué voy a usar eso? Porque con ese yo voy a valorar qué tipo de conocimiento y comprensión él tiene de su enfermedad. El nutricional metabólico, porque tengo sí o sí que medir lo que está comiendo, que es el 2. El 3, por la eliminación, porque sí o sí tengo que registrar lo que está eliminando. Sí, tengo que contabilizar, ver ese balance. El 6, el cognitivo perceptivo, que me va a dar todas las otras cosas, como el nivel de ansiedad que tiene, la capacidad para asimilar las instrucciones, ¿sí? Y el 7, la autopercepción y el autoconcepto. ¿Estamos? Esos serían los patrones disfuncionales en los que yo tengo que poner el ojo para poder ayudar en esos conocimientos deficientes que tiene el usuario. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Acá, hasta acá, fuimos con lo que es ira, insuficiencia renal aguda. Hasta acá fuimos con eso. ¿Estamos? Sí. Ahora van a poner el otro título. ¿Qué van a poner? Insuficiencia renal crónica. Crónica. Y Crónico. muy bien. IRC. Muy bien. Muy bien. Que son las 2. Bueno. Bueno, acá los riñones, en esta también, no eliminan residuos metabólicos. No pueden eliminar.
El equilibrio hidroelectrolítico, las enfermedades crónicas, pueden provocar la destrucción del tejido renal y la pérdida de su función. Es el estado final. Fíjense en que fuimos caminando hasta acá. ¿Por qué? Porque el hombre resulta que se dijo, no, me pasó una vez, bueno, ya me curé, ya, se terminó, no fue más. Y resulta que ahora ya está en la pérdida de la función renal. Es el estado final, es la destrucción de los riñones y no se puede revertir. No se puede revertir. Una de las principales causas de esto es la diabetes. La hipertensión, como les decía, y la glomerulonefritis. ¿Sí? Esas son una de las causas que puede hacer una insuficiencia renal crónica. Hay que tener mucho. Profe, ¿cuál es Sí. la tercera causa que dijo? Disculpe. Glomerulonefritis. 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 Ahí está. Ajá. Gracias. Esas son las más vistas, Ulises. Bueno. Entonces, los riñones acá, se terminó riñón. Hay una destrucción, hay que poner énfasis en las personas diabéticas, hay que poner énfasis en las personas con hipertensión, y a las con glomerulonefritis. ¿Está? Muy bien. Porque si no van a pasar a esa otra proyección que puso Patricia ahí. Y que ustedes no saben lo que es. Por eso hay que estar muy atento cuando uno se encuentra con esta gente, y no es solamente controlar los signos vitales, uno tiene que verlo al usuario holísticamente. Es un usuario triste, es un usuario que tiene que moverse de su casa cada 2 días, para que su sangre sea filtrada, para que los desechos puedan ser sacados a una máquina, Ulises, porque si no el paciente se muere. Entonces toda una cosa, de toda una vida, tener que estar cada 2 días estar conectado a una máquina, y con todos los riesgos que eso lleva. Fíjense, la diálisis entonces utilizada, como les digo, para eliminar el exceso de líquidos, de productos metabólicos de desecho, esos productos que no pueden manejar el riñón, que no salen por la orina, deben ser manejados por la diálisis. Si la diálisis se comienza a tiempo, se evitarían complicaciones. En la diálisis la sangre está separada por una membrana semipermeable de la solución de diálisis, y el usuario dializado, la sangre pasa a través de un filtro por una membrana semipermeable fuera del cuerpo, que es la máquina. Ahora después van a ver ustedes una proyección donde el usuario se pasa sentado en la máquina hasta 4 horas, saben estar. Después hay 2 tipos de diálisis. La diálisis esta que le digo ahora van a ver ustedes, con accesos vasculares, y la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal... Hay gente que se muere haciéndose diálisis, ¿no, profe? Sí, nena, es horrible, horrible. Nosotros hemos tenido gente que hemos mandado, cuando no tenemos Freseñum, hemos mandado y no han vuelto los pacientes. Por eso yo les digo, pero esta pandemia nos mató esa gente, Ulises, nos mató esa gente porque era gente de riesgo, y venían amontonados. Vos decías, sí, falleció otro, y lo primero que preguntaba, ¿se estaba dializando? Sí, se estaba dializando, porque perdimos esa gente nosotros por esta pandemia, y por todo el riesgo, porque ustedes fíjense en lo invasivo que es esto, lo invasivo, porque si tienen la peritoneal, por ejemplo, ¿no?
que se utiliza en el peritoneo, que recubre la cavidad abdominal como membrana de diálisis, esta es diferente a la hemodiálisis, que en esta, la sangre del acceso arterial del usuario es un injerto, es una fístula, es un catéter, todo esto hace que la sangre circule para que sea lavada, les voy a decir, a través de un sistema de tubos conectados al dializador, que actúa como la membrana semipermeable. El líquido, los electrolitos, las toxinas, se extraen de esa sangre, es como que la filtran, ¿vieron? Por el proceso de convección, ósmosis y difusión, que es lo que hace esa máquina. Que yo no les puedo decir. Y después están cómo se hacen los accesos vasculares, que esta gente que yo tengo tiene esos accesos vasculares. ¿Vieron? No tengo ninguno que vaya con una diálisis peritoneal. Tengo accesos vasculares, como por ejemplo, seguí otra, Patricia. Seguí otra. Esa ya la hablamos. De hemodiálisis. Ajá, ya la hablé. Bueno, ahí está lo que sería el circuito de la máquina y todo. Ajá. Técnico, más que nada. Ahí Ajá, muy bien. De acceso. Que Ahí, pueden ser por fístula, por catéter o implantes. Claro, eso es lo que le decía a los gurises, que yo peritoneal no tengo ninguno que vaya, ¿viste? Los tengo con accesos vasculares. Lo que pasa es que el análisis peritoneal generalmente se realiza en la casa. Control de la hipertensión requieran una internación y ahí sí se los va a internar. Inclusive va a ir el mismo que le hace la diálisis peritoneal en la casa, el que se lo va a hacer en el lugar en el que se encuentra internado. Ajá, claro. Están los distintos accesos que tenés para la fístula. Ahí sí. Ahora les voy a mostrar. Bueno. Ajá. Bueno, fíjense en gurises, los tipos de acceso. Ponele los tipos de acceso, entonces pueden copiar ellos si quieren. Ahí está el dibujo. Es lo que más van a ver. Ese. Fíjense en gurises, los tipos. La fístula arteriovenosa, los accesos vasculares, hay de los que son agudos o temporales, ¿vieron? Los agudos o temporales es un catéter de doble luz que se coloca en la vena subclavia, yugular o femoral. Después tienen la fístula arteriovenosa, que generalmente es en la arteria radial y la vena cefálica, se hace por anastomosis quirúrgica, es de resolución quirúrgica, entonces hacen esa anastomosis que unen la arteria radial y la vena cefálica, ¿vieron? Después tenemos el catéter venoso central, que es temporal, eso es ya, cuando no hay tiempo de hacer una fístula, entonces en la vena femoral subclavia y en la vena yugular interna. ¿Sí? ¿Estamos? Después viene el implante arteriovenoso, que es un tubo de Gore-Tex, o también de marca Gore-Tex, ¿vieron? Gore-Tex, así se lo van a encontrar. Ese se implanta también en quirófano, y se conecta la arteria con la vena, viene como en U, se utiliza una anastomosis, como dijimos, se une la vena y la arteria, ¿sí? Es un tubo de plástico en forma de U que se implanta debajo de la piel y se une ahí, es un puente, se une arteria y vena. Casi siempre lo van a encontrar en el brazo. Si el paciente es un paciente diestro,
tengan cuidado cuando vayan a controlar la ATA de no ponerle en el brazo izquierdo. Si el paciente es zurdo, tengan cuidado de controlar la tensión y vayan a hacer al brazo derecho. Siempre contrario a la fístula, porque pueden... el paciente, miren, grises, la gente sabe más que uno. Entonces dice, ahí tengo la fístula. Vos vas con el manguito ahí a colocarlo y te dice, ahí tengo la fístula. ¿Vieron? Entonces ustedes no insistan ahí. No insistan. Yo tengo una paciente que tiene de los dos lados. De los dos lados. Tiene una que está tapada, pero igual se le controla en el miembro inferior la TA. ¿Sí? Porque tienen los dos brazos. Una que está funcionando y otra que no funciona. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces no nos tenemos que enloquecer y vamos y le tomamos en miembros inferiores, la TA. Bueno, estamos con eso. Sigamos, Patricia, con el otro. Ahí muestra, ¿vieron? Los tipos de fístula arteriovenosa, quiere decir la FAB, ¿vieron? Fístula arteriovenosa más utilizada. La radiocefálica, la húmero mediano cubital, la húmerocefálica y la húmero base. Siempre, todas así se hacen con el mismo procedimiento quirúrgico, anastomosis. ¿Sí? Bueno. Vamos con la otra. Esto de lo que hablábamos, de la diálisis peritoneal, lo que hoy hablábamos, ¿vieron? La membrana peritoneal intensamente vascularizada sirve de superficie de diálisis. Acá no se usa la membrana, ¿vieron? Del aparato. Es directamente la membrana del abdomen. ¿Sí? Para lo que es la diálisis peritoneal, muchas veces al propio familiar se lo preparan, ¿no es cierto? Y se le enseña, lleva un tiempo de estudio, que le enseñan, lo hacen ir a ver cómo se hace, con todas las técnicas de asepsia que llevan, se adecúa a un ambiente de la casa, que es donde van a realizar, todo va totalmente estéril, limpio, no puede haber ningún residuo de polvo, nada, y se lo hace el mismo familiar, puede ser la esposa, el hijo, cualquier familiar directo que apruebe, porque después de una semana de estar concurriendo al centro de diálisis, le hacen un examen y tienen que rendirlo, y obviamente que ahí, ¿cómo se llama?, los habilita para realizarle, porque hay que tener cuidado con lo que ingresa, con lo que sale, es una máquina que se conecta, y bueno, lleva toda una técnica. La gente que lo ha hecho el curso dicen que es muy lindo, lleva tiempo, más que nada estar, interiorizado, y es para brindarle una mejor calidad de vida al propio familiar, ¿no es cierto?, más que nada, para no tener que estar trasladándolo hacia el lugar que realizan la diálisis. Elsa. Sí. Ah, bueno, eso quería contar. Aproveché que estaban hablando vos. Estás tomando coca. No, vos no sabés. Le digo al Silvio, no me traigas más porque hizo chinchulines a la parrilla, ¿viste? Le digo, no me traigas más, Silvio, le dije, yo quería terminar en diálisis, ¿viste? Porque me trajo otro, me estoy comiendo uno, Patricia, y con mi coquita, ¿viste? Bueno, eso que vos decís... Mira, nosotros con mate. Así no se puede, acá estamos, mirá. No, Elsa, no, yo no te puedo creer lo que estoy escuchando. Bueno, escúchenme, eso que Patricia dice, vieron que es un procedimiento, como hablamos hoy, para todos los casos, es muy invasivo, Ulises. Entonces tiene que estar el área totalmente limpia, estéril todo el equipo. El lavado de manos, Ulises, tiene que ser un lavado bien profundo, y esta gente justamente sí. Yo los he visto cuando llegan con las valijas ahí con sus familiares, que llegan y están acá en la guardia, están un segundo nomás, y ellos no permiten que otro entre a hacerle la diálisis peritoneal a su familia. Ellos lo hacen. Fíjense,
Bueno, tenemos acá lo que hablábamos hoy al principio, la valoración, ¿eh? ¿Cómo hablamos de esta valoración? Con la anamnesis, con datos objetivos y subjetivos, acuérdense en lo que nosotros podemos ver, y lo que nos refiere el paciente, ¿sí? Tenemos que tener una escucha activa, tenemos que tener una tranquilidad para estar y escucharlo, de preguntarle, hacerle ese interrogatorio en esa anamnesis, sobre cómo está comiendo, si ha tenido náuseas, si ha tenido vómitos, si ha bajado de peso, si ha aumentado de peso. Si ha aumentado de peso, tenemos que ir inmediatamente al examen físico, levantarlo, por ejemplo, si es un varón, levantarle la botamanga del pantalón para ver cómo están los miembros inferiores, hacer presión en ese punto del empeine para ver si no hay edema. Tenemos que interrogar acerca del medicamento que está tomando, si no se ha hecho estudios complementarios, que eso ya lo hablamos hoy, si ha estado expuesto a rayos, a sustancias ¿cómo es? Como dije hoy, sustancias de contraste. De contraste. Si ha tomado antibióticos, si es diabético, si es hipertenso, si se controla la diabetes, si se está tomando medicación para la diabetes, si tiene una insuficiencia cardíaca, o tiene problemas renales anteriores, si ya estuvo internado, si alguna vez sufrió de alguna infección urinaria, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que preguntarlo. Antecedentes familiares. Acuérdense que hablamos hoy también. Y en el examen físico, lo que primero que tenemos que ver, antes del control de signos vitales, el estado de conciencia. Tenemos que hablarlo, a ver cómo está. Acuérdense que hoy al principio hablamos de somnolencia, estado de coma, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Que hablamos hoy al principio? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, tenemos que preguntarle cómo está orinando, en ese examen físico, o tenemos que ver la orina, el color, el volumen, el olor, la densidad. Tenemos que ver si hay sangre en esa orina. Acuérdense que yo hablé hoy de que vienen con hemorragias primero. El peso, si bajó de peso, si aumentó de peso. El color de la piel. Mirar si hay edemas palpebral, o periorbitarios, o sea, los ojos saben tener los edemas. También, ¿vieron? Saben tener en los párpados, o alrededor, las bolsas de agua alrededor de los ojos, Purice. Puede tener, preguntarle, ¿no? Por soplos cardíacos, ruidos pulmonares o peristálticos. Ojalá que no lleguemos a tener ruidos pulmonares porque, bueno, tenemos que ingresarlo más que urgente al showroom. Vamos con la otra, Patricia. Bueno, acá es un resumen de todo lo hablado, la asistencia de enfermería al paciente sometido a hemodiálisis, que es más o menos todo lo que estuvimos hablando. Fíjense, en asistencia previa a la diálisis, es lo que yo hago, le controlo los signos vitales, me fijo cómo está la tensión arterial, si tiene fiebre, si no tiene fiebre, todo eso va anotadito, si tiene pulsos apicales, el ritmo respiratorio, los ruidos pulmonares, todos estos signos vitales, y si yo veo alguna información fuera del valor normal en ese control de signos vitales, por supuesto que voy a informar inmediatamente al servicio de hemodiálisis, ¿vieron? Por ese paciente, ¿sí? La hipertensión puede indicar exceso de volumen de líquido, el paciente hipotenso puede que no tolere cambios rápidos de volumen de líquido durante la diálisis, por eso a veces cuando yo lo estoy controlando, ¿vieron? Porque nosotros cambiamos las guardias ahí en el triage, y dice, la PEPO es la única que nos controla la presión. Sí, es lo más importante, gurice. ¿Cómo no le voy a controlar la presión? Y después otro dice, adentro cada 15 minutos que estamos conectados a la máquina nos viven controlando la presión, dice. ¿Vieron? Es así se debe hacer. Controlarle a la entrada
controlándolo mientras está en la máquina y controlándolo cuando sale de la máquina, además de controlarle el peso después que sale de la máquina. Bueno, hay que ver, como dijimos hoy, los ruidos cardíacos anormales, por ejemplo, un ruido de galope, un soplo, los cambios en la frecuencia o en el ritmo cardíaco pueden ser indicadores de un exceso de volumen, que ya lo dijimos, un desequilibrio. La sobrecarga de líquidos también puede causar disnea, taquipnea, ruidos y crepitantes pulmonares. Yo eso le tengo terror, porque eso lleva a un edema agudo, Ulises. Eso le tengo terror. Bueno, después de todo esto, la asistencia previa, nosotros tenemos que ver la coloración de la piel, como les dije, si hay sudoración, si el paciente está sudoroso y pálido, etcétera, etcétera. Explorar el acceso vascular, ustedes si lo tocan a esa fístula, van a escuchar un latido. ¿Por qué? ¿Por qué van a escuchar un latido? A ver. ¿Por qué? Porque está, la sangre está fluyendo, profe. Porque ahí hay una unión, acuérdense, Ulises. ¿Hay una unión de qué? La anastomosis de la arteria. Claro, ustedes van a sentir ahí clarito van a sentir. Tenemos que fijarnos que no haya infección, Ulises, que no esté rojo eso. Formación de trombos son los problemas más frecuentes que afectan a la zona de acceso vascular, entonces tenemos que ver que la zona esté bien limpia, decirle al paciente cómo debe cuidar esa fístula. Bueno, como ya hablamos hoy, el brazo no dominante en caso de que el sistema de acceso crónico aún no haya sido realizado. Para hacer controles de presión arterial o punciones venosas, tampoco se pueden poner sueros en ese brazo, Ulises, ¿saben? Tienen que tener mucho cuidado con eso. No se puede controlar la tensión arterial, ni se pueden poner vías en ese brazo. Y la asistencia posterior a la diálisis es lo que yo le digo. Ahí en diálisis, yo no estoy en diálisis, pero me supongo que mis compañeros deben hacer eso. Controlar y registrar las constantes variables, el peso, la situación de sitio del acceso vascular. Lo que sí hacen ellos es cuando se descompensa uno en diálisis, no lo recuperan ellos. Nos mandan a nosotros que lo recuperemos. ¿Vieron? Lo que pasa es que en la parte de diálisis se encargan más que nada de la parte técnica. Están pendientes de lo que es la máquina, de lo que es los líquidos que están infundiendo, cuánta cantidad, y nada más. Es como que se olvidan la parte enfermería, por así decirlo. En realidad, la parte de diálisis correspondería que hubiera un técnico en diálisis, que no tendría que ser enfermero. Claro. Y tendría que haber ahí una camilla para recuperarlos. Exacto. ¿Viste? Porque ya te digo, cuando se descompensan ahí, que hacen hipotensión, sudorosos, pálidos, ¿viste? Porque más vale. Tantas horas perdidas ahí sentado, pobre gente. Porque intermedio también le tienen que estar dando un desayuno, una colación, para que no se descompense. Inclusive hasta la famosa coquita que vos decís, con tal de que recupere la glucemia, porque cuando le están haciendo la diálisis, dependiendo de la diálisis que sea, ¿no es cierto?, de filtrado o hemodiálisis, una pasa con sangre, la otra pasa líquido nomás. Si está pasando con sangre y está filtrando, ahí es donde mayormente se vuelven hipotensos, sudorosos, y ahí es donde viene la descompensación. Claro. Aparte también vos acordate, Patricia, que son pacientes que están reanímicos. La mayoría sí. La mayoría son pacientes que están reanímicos, entonces son pacientes que se descompensan por nada, ¿viste? Y bueno, ahí lo llevan, otra vez una serie de estudios, de análisis, etcétera, etcétera, para ver cómo están, y si no hay que aportar hierro, y y hacer por ahí una transfusión. Sí. Bueno, Ulises, ¿hasta ahí hay alguna pregunta o no? No, ninguna. Bueno. Profe, ¿la diálisis es por tiempo determinado o es como crónico también?
No, ya estamos acá, Ulises, ya estamos, pasamos a la otra. Acuérdense que ya acá Acá le ya dije tenemos la parte crónica. ya se destruyó. Este paciente la única manera que se podría llegar a recuperar, por así decirlo, sería con un trasplante, siempre y cuando reúna las condiciones, ¿no es cierto? Que tenga el peso adecuado, que esté dentro de los rangos de edad y que su enfermedad ya no sea crónica totalmente, ¿no? Por no decir irreversible, porque si es un paciente que tiene alguna otra patología, no va a acceder a un trasplante renal, que lo que va a hacer es mejorar su calidad de vida y que tenga que estar asistiendo a lo que sería la diálisis, ¿no es cierto? Este va a terminar de por vida, porque ahí se los está diciendo, renal crónico. Bueno. Profe, yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque yo estoy escuchando y es como mucho, es fuerte todo lo que pasa. Cuando nos recibamos, se nos explica, se nos enseña ahí, porque por ahora no tenemos prácticas. Nena, Daniela. Sí, dígame. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando vos te recibas, ¿viste? Sí. Vos lo que tenés que poner énfasis en hacer un buen proceso de atención de enfermería. Lo que tenés que hacer es ese interrogatorio, en esa anamnesis, preguntar, porque vos al paciente lo vas a venir doblado, tomándose de la parte lumbar, y que no aguanta, no se quiere sentar, porque no se quiere sentar. Es un dolor impresionante, ¿eh? No es una emergencia, porque ahí no va a perder la vida, pero sí es una urgencia, que del libro dice que es peor que los dolores de un parto, y lo tenés que meter adentro ya. Y llamar al médico que ya empiece con un tratamiento. Primero le va a aliviar el dolor y después le va a hacer todos los estudios complementarios que quiera. Pero vos te vas a dedicar a controlar el ingreso y el egreso. Que si ese médico dice un goteo a tantas gotas y vos ves que hay edemas, que hay, como dijimos, edemas parperorales, con bolsas periorbitales y etcétera, vos le vas a ir a decir, mire doctor, que ese goteo me parece que no es el indicado para este paciente. Vos le vas a comunicar, le vas a enseñar a los familiares, que no debe darle comidas con sal ni con grasa, que deben ser todas desgrasadas, que deben ser comidas, como es con mucho, como carne, como pollo, pescado, etcétera, sin sal, que pueden comer con una, ¿cómo es? Una comida intermedia, porque son pacientes que deben comer de a poco y que deben comer a cada ratito, porque sufren anorexia, Ulises. Entonces uno tiene que insistirle, tomaste poquito, tomaste otro poquito, comete una pera, comete una manzana, etcétera. ¿Vieron? En esas intermedio de comida. Vos a eso te vas a dedicar, porque después, ¿viste? Lo que tenés que ver es cuidar el catéter, no ponerle ninguna, ¿cómo es? Vía en ese brazo, no tenés que tomar la presión en ese brazo, tenés que anotar los signos vitales, tenés que anotar el peso, tenés que ver si no tiene edema. Es eso, nena, nada más, no te asustes porque es eso. Ahora, si vos vas a ir al servicio de diálisis, no te preocupes porque dentro del servicio de diálisis te van a enseñar cómo es el manejo. Pero vos, lo que sí, vos ya tenés que ir sabiendo que vos ahí vas a ingresar y vas a tomarte todas las medidas de bioseguridad para ese paciente. La higiene de manos, bien lavadas las manos en cada acercamiento con ese paciente y después que salgas de ese paciente. Porque ese paciente ya tiene un riesgo el estar conectado a esa máquina y el tener un catéter que no pertenece a su cuerpo. Entonces es un paciente muy de riesgo. Lo que vos vas a tener también, por ejemplo, ver si no sangra ese catéter. Ver si no sangra ese catéter, vas a ver si él cuando está conectado a la máquina no se empieza a deshidratar, vas a ver si son pacientes que vienen muy, muy chupados, viste, muy flaquitos, así, un desgano total tienen, porque ya hablamos hoy de esa somnolencia, ese letargo que traen, viste.
hay que ver también cómo él, como les dije hoy, el primer patrón disfuncional, cómo está tomando él, cómo él maneja este estado de salud. Porque hay pacientes que te dicen que no quieren vivir más así conectado en una máquina. Entonces vos tenés que hablarlo, tenés que, viste, ahí está la empatía. No es una cosa, nena, que vos vayas a decir, ay, qué difícil que es esto, no. Vos tenés que estar atento. Después, por ejemplo, mira, a nosotros nos llevan ahí cuando empiezan, después de la diálisis, que empiezan con una hipotensión, nos llevan ahí. Te acoto ahí algo. En cuanto a la empatía que vos decías, yo tengo un conocido que trabajaba, sigue trabajando, pero en su momento trabajaba de albañil, entonces salían a la mañana temprano, las comidas, los hábitos de comida no eran los adecuados, ¿cómo que se llama? Vieron que siguen de largo trabajando, entonces era cualquier comida, que guiso, que arroz, que asado, ¿no es cierto? Épocas de calor, sándwiches también, o sea, todo lo que no hay que comer normalmente, bueno, eran lo que comían en la obra. Como es el tema de por ahí los líquidos, o de no ingerir líquidos, o de ingerir demasiado, o por ahí no los correspondientes, ¿no es cierto? Bueno, empezó con problemas renales, empezó con una piedra, ¿no es cierto? La piedra esa lo llevó a que se obstruya el catéter, ¿no es cierto?, del orificio de la salida urinaria, y bueno, terminó en diálisis. Y siempre se lo hablaba para el tema de, obviamente, que su vida cambió un 100%, porque ya el trabajo ya no era lo mismo, de tomarse 3, 4 termos de mate a tomar 3, 4 mates al día, imagínense lo que es, ¿no es cierto?, porque los líquidos son más restringidos. Entonces, estaba totalmente en contra de lo que era hacer el tratamiento y todo. Cuando él empezó a ver que el tratamiento en sí lo mantenía aliviado, por así decirlo, y si él accedía a un trasplante iba a estar muchísimo mejor, hoy en día vos hablas con él y te dice, yo pasé 2 años, dice, dializándome, dice, por tener miedo, dice, por desconocer, dijo, hasta que me hablaron bien, dijo, me explicaron todo el tratamiento, y bueno, hoy en día está trasplantado, igual debe seguir haciéndose los controles, igual debe seguir cuidándose, pero ya no es tan restringido como era antes las cosas, y siempre con una medicación y el seguimiento clínico, ¿no es cierto?, que le hacen. Pero, o sea, mejora la calidad de vida, y por el otro lado, como te decía Elsa recién ahí, que justo fuiste vos la que preguntaste, Daniela, cuando vos empezás a trabajar, te puede tocar cualquier lado, pero seguro que a diálisis no te van a mandar a trabajar, porque ya para llegar ahí, justo estábamos hablando, le digo, me falta pasar por diálisis a mí, le digo, y la verdad que es algo que está lindo, pero es muy, la parte mecánica vendría a ser muy técnico más que nada, por el tema de que es todo máquinas y tenés que saber conectarlas, saber de qué es una alarma, de qué es la otra, y cómo se transfunden los líquidos y todo. La verdad que está bueno. Por ahí hay gente que lo hace de trabajar en el privado, en Friseños más que nada, que es el único que hay acá en Concordia y que abarca casi toda la costa de lo que es la parte del Uruguay. Trabajar en Friseños, y es todo técnico, es estar totalmente metido en eso, y te tiene que gustar, más que nada. Es un tema lindo igual, no es para asustarse ni nada, igual el día de mañana. Mira, estás trabajando ahí cuando... un paciente renal, igual, o sea, hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, a un paciente renal, como dato, no se lo puede pinchar en lo que es los brazos, por el tema de las fístulas, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con las fístulas cuando se realiza la higiene, o cuando se realiza alguna curación, de que no se vaya a salir, observar la zona del catéter, cómo está, pero es todo muy lindo, o sea, no... Como toda la parte de la enfermería, va a haber algunas partes que les va a gustar más que otras, pero bueno. Claro, a nosotros cuando se descompensan ahí en diálisis, es seguro que nos llevan, porque empezaron con cefalea, empezaron con náuseas, con vómito, se descompensaron totalmente, perdieron el nivel de conciencia, o hicieron una hipertensión, que a veces es una hipotensión lo que sufren, pero eso por tanto tiempo estar ahí, como es, nosotros lo que hacemos es parar, por ejemplo, los vómitos,
Seguramente le van a mandar un análisis, por eso hoy le hablaba de los valores normales, ¿no? Le van a mandar un análisis para ver cómo está de anemia. Le van a colocar, suponete vos que esté con un hematocrito allá bien bajo, le van a aplicar una unidad de sangre. Y bueno, nosotros ahí lo que tenemos que tener cuidado en esa, cuando le estén pasando la, ¿cómo es? La unidad de sangre, tenemos que fijarnos que no le aparezcan ronchas, porque puede ser alérgico a esa transfusión. También lo que tenemos que tener cuidado es cuando a ellos le heparinizan la fístula, le heparinizan la fístula, y entonces lo que aumenta el riesgo de tener sangrado. Ustedes saben que la heparina hace que no haya coágulos, entonces, o elimina los coágulos. Ahí lo que tenemos que tener cuidado es que no haya sangrado. ¿Vieron? Entonces nosotros tenemos que ver que no tenga un dolor precordial, por ejemplo, vigilarlo que no, la piel no esté erizada porque puede tener escalofrío, vigilarlo si no tiene fiebre, y ya les digo, ir de a rato, sacarle la sábana, levantarle la remera y fijarnos si no está todo brotado. Que nos ha pasado, gurises, cuando estábamos en traumato, que había pacientes que se dializaban y sufrían fracturas, y resulta que necesitaban que le transfundan, y empezaban con esa urticaria y había que parar la transfusión. Bueno, eso sería todo en lo que se refiere a la asistencia previa, de que entren durante la sesión, que ya les dije que tienen que estar controlando los signos vitales para ver todo esto, mirarle la cara al paciente, gurises, mirarle la cara para ver, a ver, si está orientado en tiempo y espacio, porque por ahí está calladito, está calladito, y resulta que no está, se está desorientando. Fijarse la hidratación, la piel. Hay que ver si este paciente, como ya les dije, cómo está cursando su enfermedad, si no, por ahí no necesita un apoyo psicológico. Nosotros tenemos que escucharlo porque es a nosotros los que nos cuenta todo. Nosotros tenemos que aclarar las preocupaciones que tiene. Es un paciente que va a estar, ya le digo, un día bien, y otro bien va a estar nervioso, alterado, depresivo, no colaborativo. Entonces, nosotros tenemos que insistir en esa fortaleza del paciente, comentarle a la familia, para que la familia también sea esa contención. Y eso es esa parte. Ahí seguimos en la otra. La valoración. Ahí seguimos. Estuviste hablando. En la valoración. Sí, que es lo que ya estuviste hablando, la anamnesis, la exploración física. Ya está. Ajá. Es otra vez lo mismo. Sí. Es otra vez lo mismo. Acá tenemos que valorar lo que nosotros vemos como objetivo y lo subjetivo es lo que nos dice el paciente. Entonces tenemos que tener esa empatía, esas ganas de estar, no ese apuro de irnos por ahí, ¿no es cierto? Porque él se va a descargar con nosotros, nos va a contar todo a nosotros, y cuanto más nos cuente, más nosotros información vamos a sacar. Muy bien. Y después la exploración física, como hoy ya les dije, lo primero que tenemos que hacer cuando valoramos es si tenemos un paciente con un nivel de conciencia, o si está desorientado, si está en estado de coma. Los signos vitales, toditos, hasta el peso va a ingresar en estos signos vitales, el control de glucemia también. No me digan que los signos vitales son 4, cuando de los signos vitales tenemos un montón de signos vitales. La coloración de la piel es un signo vital, el peso es un signo vital, el control de glucemia es un signo vital. Entonces, todos tratándose de este paciente. Y ahí, que voy a buscar el acá lo que está hablando, acá eso es lo que está hablando. Nos chocamos. Acá lo que se está hablando es de lo que también se estuvo haciendo hincapié, ¿no es cierto?, de lo que es la insuficiencia, los riesgos más que nada de la infección.
cómo hay que cuidar el catéter, cómo debe estar el paciente, las medidas, ¿no es cierto?, la temperatura corporal, que es muy importante. Ahí te está hablando que los signos vitales cada 4 horas como mínimo, si está con una febrícula o un aumento de la frecuencia cardíaca, más que nada, ¿por qué? Porque si está con temperatura o está elevada la frecuencia cardíaca, puede llegar a ser que haya una infección alrededor de la zona de punción del catéter, porque no se controló bien, no se curó bien, no se hizo una correcta desinfección, o vaya a saber si se rozó con algo el paciente, ¿no es cierto? Por lo general, la gente que tiene diálisis, que se realiza diálisis, al catéter lo cuidan mucho ellos mismos, y ellos mismos son de valorar la zona y de fijarse de cuando se van a bañar, de no mojarlo y todo eso. Bueno, en cuanto a las visitas, Patricia, también, nosotros decimos que no vengan tantos a visitarlo, lo quieren, lo adoran, resulta cuando están internados, pero cuando están sanos en la casa nadie lo quiere ni lo adora. Entonces Exacto. Las mesitas de luz, por ejemplo, están llenas de botellas para que nosotras las enfermeras nos sentemos ahí, que siempre tenemos un hambre impresionante, ¿no? Para decir, ay, mira cómo lo quieren los familiares, le trajeron 4 paquetes de galletitas y 3 gaseosas, ¿no? Pero no es eso. Y eso sin contar que Valoremos. por ahí le llevan banana. A mí me pasó hace poco con un paciente renal que la familia le dijeron, el médico nos dio la autorización que le podíamos traer algo, y le llevaron Coca-Cola y encima le llevaron una bolsa de caramelo y para completarlo 1 kilo de banana. Obviamente, entraron y se lo dejaron. Imagínense el paciente lo que pudo haber hecho, se comió casi que todo, se tomó casi que todo, o sea, no se comió 1 kilo de banana, pero se comió 3 bananas, y yo lo quería matar porque yo decía, no puede ser 3 bananas, o sea, está bien que tenga hambre, pero 3 se fue a comer. Imagínense cómo estaba la glucemia después, ¿no es cierto? Y bueno, y dice, no, porque a mí me dijeron que tenía que comer, pero 1, le digo yo, no 3, y bueno, obviamente que le tuvimos que sacar todo porque estaba haciendo un desequilibrio totalmente. Bueno, ahí lo que hay que hacer, ¿viste? Porque también es lo que yo te digo, se abren el suero para creer que se curan más rápido, capaz que si creen que se comen 3 bananas, 4 bananas, se curan más rápido, ¿viste? Todo eso hay que hablar. Bueno, ¿qué más, Patricia? ¿Hay más o no hay más? Sí, hay más. Bueno, el trastorno de la imagen corporal, es también lo que hablábamos hoy de los patrones, ¿se acuerdan? El autoconcepto que decíamos, el claro, patrón. Ahí entraría el patrón disfuncional también, ¿no es cierto? Que es cómo ve él su vida anterior a cómo se ve él ahora, claro. Y que también pasa a sentirse como que está limitado para ciertas cosas, entonces ahí vienen los problemas, que se empiezan a aislar la mayoría de las veces, empieza a tener como enojo hacia el resto, ¿no es cierto?, del entorno familiar, y no lo aceptan. Tienen rabia. Ahí sería el patrón disfuncional número 7, que tenemos que prestar mucha atención, autopercepción y autoconcepto. Que es y también entraría el número 11, si no me equivoco, rol relaciones. También, eso depende de cómo él se encuentre con la familia, cómo la familia lo apoya, cómo, si la familia entiende por la enfermedad que está pasando, ¿cierto? Sí. Bueno. Ahí dice lo último, solicita consulta de apoyo psicológico. En la parte de lo que es diálisis, cuentan con un psicólogo, ¿no es cierto?, que les brinda la contención. Capaz no es el tiempo justo que necesitarían, pero tienen el apoyo si lo requieren. Bueno, también nosotros somos más psicólogos que no sé qué ahí también, así que creo que somos nosotros los que más trabajamos en ese tema, porque el paciente nos cuenta las cosas a nosotros y nosotros tenemos que estar al momento para dar una respuesta. Así que bueno, pasamos a la otra. Ahí ya está, asistencia comunitaria. Ajá. Bueno, la asistencia comunitaria es lo mismo que una atención primaria a la salud en un centro de salud. Una vez que el paciente está afuera, lo que tiene que hacer es controlarse el peso, ir a controlarse los signos vitales, la temperatura corporal como muy importante, diría, todos los signos vitales son importantes, pero bueno, si él se siente raro, si se siente dolorido, ¿cómo es?
agotado, y entonces va a ir a controlarse la temperatura corporal, porque ustedes saben que puede haber infección porque hay procedimientos invasivos en esta persona. Las restricciones dietéticas y de líquidos pautados, si sigue con eso, eso se va a preguntar en el centro de salud. Cómo controlar y proteger una fístula, que es lo que hablaba Patricia recién, que ellos saben cuidársela, porque cuando se la hicieron esta anastomosis, lo que hicieron fue comentarle de cómo cuidarla, y cuándo tiene que ir a diálisis. Eso ellos tienen que tener el conocimiento. Por eso yo les digo que cada 2 días tengo esta gente. Tengo, el lunes vienen uno, martes y miércoles vienen otro, pero estos que vinieron el lunes recién vienen el miércoles, vieron, y así los tengo. Remita al paciente a un dietista para la planificación de la dieta y consejo. Es mejor que vaya al nutricionista, que el nutricionista le va a dar un papel escrito, firmado, con todas las comidas. Él le va a dar lunes, martes, miércoles, le va a dar así. Le va a dar todo anotadito, una dieta. Bien. Profe. Sí. ¿La cantidad de diálisis semanales depende de cada paciente en particular o cada paciente con insuficiencia renal crónica tiene que ir cada 2 días? No, los pacientes ya tienen ese cronograma. Ellos no pueden faltar un día. Fíjense en Gurice que nosotros hemos tenido... Todos cada 2 días. Gurice, nosotros hemos tenido pacientes con COVID, ¿vieron? Internados, ahí, en la zona de aislamiento. Entonces, es tanta, fíjense ustedes cómo ellos tienen asumida su enfermedad, que ellos, estando con una dificultad respiratoria como la que están, priorizan otra cosa que les puede llegar a matar también, ¿no es cierto? Entonces te dicen, ¿y cómo vamos a hacer ahora, enfermera? Porque yo hoy tengo diálisis. Así te dicen. Entonces se toman todas las medidas, se avisa que ese paciente va a ir a diálisis, y allá también, por supuesto, se toman todas las medidas en un aislamiento. Yo le digo allá porque van al Friseño, y en el Friseño no hubo toda esa oleada de infectados, de COVID, que se murieron, porque todos usaban la misma silla, Cris. Entonces se infectaron de los días miércoles de los que iban los lunes, y se nos murieron. Por eso yo les decía hoy cuando empezamos, de los 10 que yo tenía no me quedan más que 6. Porque fue así, Gurice. Entonces ellos ya tienen ese cronograma de que tienen que ir, y ellos lo tienen recontra asumido, que ellos no pueden faltar a eso, porque la sangre se les envenena. Hay toxinas, hay cosas que tendrían que desecharse por la orina, que no salen, porque no tienen más riñón. Entonces, como le decía Patricia, la única salvación es que haya un trasplante de riñón. Yo cuando estuve en Buenos Aires, en el hospital italiano, yo doné sangre porque no conseguían sangre y necesitaban, sin mentirle, Gurice, 12 dadores de sangre, y la mamá de la chica que yo le doné sangre estaba desesperada porque había venido un riñón de otra fallecida, de otra mujer en un accidente de tránsito, que cumplía los mismos requisitos que su hija. Y su hija ya había rechazado un riñón. Bueno, ella la operan, le ponen el riñón de esta, gracias a Dios, donadora, donante, le ponen el riñón, y la gurisa pasa. Su cuerpo no lo rechaza. Entonces, no saben lo que era, Gurice, no saben lo que era. Tenía drenaje por donde tenía drenaje. Ella andaba con esos tubos colgando del riñón de todos lados, andaba colgando con esos tubos para todos lados, porque ella estaba feliz de que su cuerpo no había. Entonces estaba cansada de estar en el hospital porque ella se pasó ahí, ella tenía mellicitas. Ella se pasa ahí internada esperando la donación. Y cuando le hacen el trasplante, estuvo una semana que le daban esa dieta súper especial, ya le digo, estuvo anémica, le pasaron sangre, por eso yo dono sangre, porque esta mujer no conseguía sangre,
Y bueno, yo le digo, mira, yo voy a donar para ella. Y bueno, y hablamos ahí algunos en el comedor y otros le donaron y ella llega a conseguir los 12 dadores de sangre. La gurisa se pone bien y le pide a los médicos para salir, para ir un ratito ahí a la plaza, al parque Centenario, creo que era el parque que está ahí. Y ¿saben lo que le dijeron los médicos? Que vaya, pero que no se acerque a los juegos donde estaban jugando los gurises en edad escolar. Fíjense, y yo eso me quedó en la cabeza. Y ahora personas que están recién vacunadas con la COVID, la vacuna, la segunda dosis, yo no me quiero acercar a esa gente. Porque si los médicos del italiano le dicen a ella, vos a los juegos infantiles donde haya chicos en edad escolar, no te acerques. Así que nos fuimos lejos, para allá bajo unos árboles, ¿vieron? Y ella con todos los tubos colgando ahí, y se sentó y anduvo. Entonces, le pregunto yo, ¿y por qué te dijeron eso? Y dice, porque los gurises están recién vacunados y están largando todo. Están haciendo anticuerpos, entonces si los gurises sudan, están largando los anticuerpos por ahí. Porque ellos están formando, y me pueden llegar a contagiar a mí. Fíjense, ella se podía contagiar de una varicela, de una tuberculosis, de cualquier cosa se podía contagiar porque los gurises al jugar transpiraban y tocaban los juegos. Entonces, si ella tocaba los juegos. Bueno, después me agradecía a ella porque yo le había donado sangre y me dice, vos sabés que estoy tan feliz porque hoy voy a orinar por donde se debe orinar. Ustedes saben que eso me quedó. Entonces por allá yo digo, ¿cómo tanto? Le digo, ¿y vos ahora en este momento no tenés ganas de orinar? Yo pensé que largaba todo en el drenaje ese que tenía por todos lados. Entonces me dijo, no, eso es por si quedó algo en sangre circulante de la operación o en el riñón y por eso me pusieron en la vejiga y todo tengo. Pero yo ahora en este momento tengo que ir a orinar. Y vos sabés que nosotros de ahí, de ese parque que íbamos, nos quedaba más o menos unas 15 cuadras, ¿viste? Entonces le digo, pero ahí hay un baño. No, me dijo, ni loca voy a ese baño. Ni loca. En ese entonces yo todavía no tenía todo este conocimiento de lo que es, ¿no? ¿Y saben por qué no iba? Porque en ese baño entraban cientos de personas y no estaba higienizado como estaba higienizado el del italiano y ella se cuidaba tanto su riñón, ¿vieron? Que entonces tampoco fuimos. Entonces yo le digo, bueno, vamos yendo, le digo, porque si no vos, encima que ahora podés orinar, le dije, como vos decís, por donde se tiene que orinar, y cómo es, y no vas a estar aguantando las ganas de orinar, que capaz todavía te pasa algo. Así que bueno, nos fuimos, pero ella se dio el gran gusto de salir a pasear, porque estaba recansadísima de estar internada. ¿Vieron, gurises, lo que es? Así que bueno. Profe, se puede vivir con un riñón, ¿no? Sí, se nace con un riñón. Ah. Se nace con un riñón y la persona no sabe hasta que por un día tiene que ir al médico y le hacen un examen o le hacen una radiografía, un estudio complementario y le dicen, ¿vos te sabías que tenías un solo riñón? ¿Vieron? La chica que atiende en el kiosco que está enfrente al Mas Bernat nació con un solo riñón. Monorreno sería. Bueno, no sé qué más, Patricia, si vos querés agregar algo más. Yo ya me parece que está todo. Ya estaría todo. Lo que sí, acá tengo un mensajito de Luján para recordarles que fíjense para la acá. próxima... Acá, la última que dice acciones relacionadas a esa, ¿la vieron? La anterior creo que. Esa, Elsa. Elsa. No. ¿Esa decís vos? No, es la otra, profe, la página 32. Las acciones relacionadas al acceso, al cuidado del acceso, ¿no? Cuando lo hospitalizamos, eso lo tienen que ver, ¿no? El cartel que les dije para que no le tomen de ese lado, el paciente mismo se los va a decir, dice eso pero como para llevar ¿cómo es?
la norma o qué sé yo del servicio, bueno, anótenle ahí en la cama, ¿no? Que no se puede tomar, por ejemplo, en el brazo izquierdo, ¿eh? Ni Tanto hacer la la presión punción, como hacer una punción. claro, ni hacer la punción venosa. Tienen que, como yo ya les dije, ustedes van a tocar ahí, ver si funciona. ¿Por qué? Porque van a sentir esa vibración ahí, esa vibración que les conté hoy en el acceso. ¿Por qué? Porque ahí está la unión de la arteriovenosa, ¿eh? Si tenemos en los dos brazos, como en este caso de esa mujer que yo tengo, vamos a ir a controlarle a miembro inferior y se terminó, le controlamos a miembro inferior, va a haber una diferencia, pero vamos a llegar casi a ver el valor cercano a lo que sería miembros superiores, ¿cierto? Tenemos que decirle que ande con ropa de algodón, suelta, que no ajuste ahí donde tiene porque si no sería lo mismo que poner un brazalete, ¿no es cierto? Que trate de no acostarse sobre ese lado, sino que ponga una almohada, si se quiere poner en decúbito, por ejemplo, sobre el brazo izquierdo, vamos a suponer que sea derecho el hombre, ¿no? Entonces lo que le vamos a decir es que se acueste, sí, del lado, pero que coloque una almohada para no comprimir ahí la fístula o el catéter ese que tiene. Tampoco tiene que llevar bolsas pesadas, por ejemplo, si viene de un supermercado, bueno, que no vaya a traer con ese brazo el carrito ni el bolso, ¿no es cierto? Porque también va a comprimir ahí, ¿eh? Y que nos avise cualquier cambio que tenga, si está rojo, si hay una tumefacción, si el drenaje, por ejemplo, se encuentra frío, si hay sangrado en ese drenaje, o si pierde fuerza, por ejemplo, en esa mano, que no pueda sostener, por ejemplo, qué sé yo, llevar un plato con ese brazo, con esa mano, eso nos tiene que avisar. Bueno, pienso que nada más, ¿no? No, nada más, lo que les iba a decir era lo siguiente, que para la semana que viene vayan viendo lo que es colocación de sonda vesical y los cuidados de enfermería, que eso lo vamos a ver la próxima semana, así que a los que ya abandonaron la reunión, por favor le comunican colocación de sonda vesical y cuidados de enfermería. Estos pacientes, Gurice, por eso son todos los temas relacionados. Estos pacientes más de una vez se le coloca sonda vesical para controlar exactamente la cantidad, el color, la consistencia, etcétera, etcétera, de lo que es la orina, ¿vieron? Exacto. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta o consulta, nos veremos mañana. Hasta mañana. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Está bien acompañada, profe. Gracias. Adiós, Patricia. Adiós, Gurice. Adiós, nos vemos Chao, mañana. chao. ¿Vos trabajás esta noche? Nos vemos, profe. Patricia, ¿trabajás de noche hoy? No, tengo franco, ya estuve ayer. Bueno, adiós. Dale, nos vemos. Chao. Chao, hasta luego, profes.